Hola, hola, bienvenidos a 50 y Palante, el podcast creado especialmente para las personas maduras como tú y como yo, que están listas para disfrutar al máximo de la segunda mitad de la vida. 50 y Palante es el podcast donde encontrarás un espacio para abordar los temas que nos importan y afectan en esta etapa llena de desafíos. Soy Ileana Ketchum, autora del libro Vive la buena vida después de los 50 y tu anfitriona de 50 y Palante, donde, junto con mis invitados, tendremos una sola misión: no dejar que la edad nos detenga. Una presentación de Marta Viera Dermatology. Be beautiful, be natural. Hoy vamos a conversar con el doctor Efraín Hoffman, médico venezolano, quien desde siempre entendió el sentido holístico de la salud, por lo que apenas se graduó de médico en el 82, se dedicó a viajar por el mundo investigando las fuentes de la medicina tradicional, oriental y terapias alternativas. Hasta que en 1989 funda la hacienda La Concepción con la intención de que fuera un centro de sanación. Y allí crea su sistema de sanación holística, Hoffman, una síntesis práctica de conocimientos modernos y ancestrales, preventivos y curativos. Muchos en esa época lo tildaron de loco, pero lo cierto es que el doctor Efraín Hoffman afirma haber curado enfermedades tan disímiles como artritis reumatoide, asma, cáncer, diabetes 2, lupus, depresión, bipolaridad, fibromialgia, psoriasis y adicciones. Y últimamente, en sus redes, habla mucho sobre la longevidad sana, tema que nos interesa aquí muchísimo. Efraín también es autor de muchos libros sobre variados temas: salud, desarrollo personal, espiritualidad y filosofía, y acaba de bautizar su libro El problema no es el problema. Sanar es posible. Bienvenido a 50 y Palante, Efraín Hoffman. Un placer inmenso que estés aquí. Gracias, Ileana. Contento de estar con ustedes y, bueno, muy dispuesto a que tengamos una conversación muy nutritiva. Bueno, no vas a creer, Efraín, pero hace años que sé de ti, que he escuchado de ti, que te he seguido, a lo mejor no tanto por las redes, sino, bueno, por la televisión, por lo que dicen, pero nunca había tenido el placer de conocerte. Así que estoy súper feliz de que estés aquí. Es un gran gusto para mí también. Por lo que me gustaría que comenzáramos por el principio. ¿Cómo comenzó tu interés por las prácticas orientales y alternativas? Eso empezó como a los 12 o 13 años de edad. Fui un niño muy enfermo durante toda mi infancia. Mi papá médico me trató con distintos medicamentos que lo que hacían era intoxicarme más. El cuerpo, cada vez que trataba de expresar y liberarse de los tóxicos y de los elementos pues insanos, se manifestaba de una manera distinta y el cuerpo volvía a ser reprimido con una medicina. Esa es mi versión de hoy, así lo entiendo hoy. En aquel entonces mi papá creía que sacándome las amígdalas me curaba. Creía que poniéndome vacunas para unos furúnculos me curaba. Creía que poniéndome cortisona y cosas para unas eczemas me curaba. Pero no, eso no era curación. En realidad era la manifestación y expresión de un estado tóxico de mi organismo. Y bueno, a los 13 años más o menos, yo empecé a estudiar yoga, a meditar, a alimentarme vegetariano, y eso cambió mi condición. Parte de mi intoxicación era que yo era estreñido, y ese estreñimiento generaba, entonces hoy en día sabemos que se llama disbiosis. La disbiosis produce procesos inflamatorios en el colon, y esto genera trastornos autoinmunes e inflamatorios a distancia. Eso lo sé hoy, pero ahí comenzó todo. Yo tenía una inquietud también espiritual, me encontraba en un debate entre la ciencia y la religión, y yo buscaba otro conocimiento que me permitiera integrar las cosas, porque eso de los misterios de la Santa Iglesia, que había que aceptarlos, cuando por otro lado me están dando una formación científica, no los podía aceptar. Bueno, total que entré en el yoga, en una escuela de Paramahansa Yogananda, y así entré en este mundo. Eso me llevó a seguir investigando filosofía, mística, metafísica, cábala,
Tai Chi, yoga, todas las religiones que había en aquella época, los Hare Krishna, el Guru Maharaji, bueno, todo, budismo. Y después de que viví todas esas cosas, aunado a una búsqueda también espiritual en términos de tener experiencias con drogas como el LSD, la marihuana, la mescalina, el peyote, buscando experiencias, como llaman hoy en día, psicotomiméticas, experiencias cumbre. Tuve experiencias que me permitieron pues llegar a una conclusión en algún momento dado. Dejé todo y decidí estudiar medicina. Una vez que estudié medicina y que no me enseñaron nada de las medicinas complementarias en la escuela de medicina, me fui a otros lugares del mundo en búsqueda de esos conocimientos. Y empecé por acupuntura, luego homeopatía, terapia neural, plantas medicinales, quiropraxia, y así fui formando todo un bagaje de información. Fui paciente de psicoterapia durante 10 años, hice un trabajo interno importante y bueno, con el pasar de los años hemos ido creando esta visión que hoy en día llamamos medicina holística. Mira, la verdad es que yo pienso que tú fuiste un niño muy especial porque tenías que ser diferente a los demás, porque que tan joven te interesara esos temas, me estás hablando 12, 14 años, me imagino que tú te sentías distinto al grupo, ¿o no? Sí, era un tema que yo los hablaba con mi papá o con algún familiar, porque no era un tema que yo conversara con más nadie. Hasta que empecé a ir a esos grupos y ahí encontraba gente interesada en esas cosas. Entonces sí encontraba gente interesada en la meditación o en el yoga o en lo otro y empecé a sentirme, bueno, mejor entendido y recibido por gente que me entendía un poquito mejor. Gente diferente, gente distinta como tú. Te abrió el mundo, el yoga te abrió el contacto a unas respuestas que tú tenías, unas preguntas, mejor dicho, que tú tenías, conseguiste unas respuestas que no eran las tradicionales. Correcto. Y es que como tú lo comentabas, la medicina, mi hermano también es médico, y en una oportunidad le pregunté que si él había recibido clases de nutrición y me dijo, ni me acuerdo, lo más básico es algo tan como que una materia que ni le dábamos importancia. Y hoy en día volvimos al pasado, de eso de que somos lo que comemos. Y tú comentas que la medicina tradicional, la medicina occidental que conocemos, ha estado más enfocada en la enfermedad que en la salud. Sin embargo, tú desde hace años has estado más enfocado en la salud y cómo mantenerla, ¿no? Sí, mira, imagínate tú que desde el día que me gradué, el 28 de octubre de 1992, más nunca volví a pisar un hospital ni una clínica para trabajar. Más nunca. O sea, tuve que crear mi propio mundo donde yo, desde la nada y desde ser nadie, empecé a tener mis primeros pacientes como acupunturista y conociendo ya algo de todas estas cosas, irme abriendo camino en un mundo donde era nadie. No tenía un sueldo, no tenía nada que me avalase. Entonces fue bien difícil al principio, pero bueno, fui saliendo adelante. Conseguí un amigo que me alquiló el consultorio en las tardes, él lo usaba en el día, yo lo usaba en la noche. Eso me abarató los costos, me permitió progresar, si se quiere, y poco a poco me fui dando a conocer en Caracas. Como yo venía del mundo artístico, yo era músico y fui actor de teatro y la gente del mundo nocturno, porque yo trabajaba de 2 a 6 de la tarde o a 8 y a las 9 de la noche me iba a tocar algún nightclub donde estuvieran algunos amigos míos tocando. Entonces mis pacientes eran gente de la noche, mesoneros, los taxistas, la gente que iba en la noche a los sitios, los restaurantes, músicos, familiares de los músicos. Y así fui entrando luego en el mundo de la farándula, porque a través de unos artistas conozco otros artistas y luego los periodistas. Y entonces empecé a entrar en el mundo de la farándula y terminé siendo como el médico del jet set venezolano, caraqueño. Tú sabes que yo siempre he dicho que los médicos son muy faranduleros y son muy artistas. Muchos de los médicos que yo conozco son pintores o tocan un instrumento o tienen, no sé, esos dones, esos talentos, yo digo artísticos, que aparentemente no tienen nada que ver con lo científico, pero al final de cuentas no están tan alejados.
Sí, es que de verdad uno, el que se hace médico en principio es porque tiene una sensibilidad humana y se conduele por el dolor humano, entonces hay una empatía, ¿no? El punto es que, bueno, a veces en la medida que entramos en este sistema laboral y a un mundo donde el materialismo es tan fuerte, la misma carrera nos va llevando a convertirnos en técnicos y el médico se convierte como en un técnico, igual que un mecánico, arreglando cuerpos, haciendo operaciones. Vamos perdiendo el contacto a veces humano y uno tiene que cuidarse de eso porque nuestra sensibilidad se encuentra con muchas cosas que lo pueden afectar, el dolor humano, vivir en contacto con el sufrimiento de las personas, ni que uno fuera de palo para que eso no le afectara. O sea, uno tiene que irse de alguna forma protegiendo y quizás esas protecciones o esas máscaras terminan a veces insensibilizando a muchos médicos. Y fíjate que en Estados Unidos la distancia entre el médico y el paciente es muchísimo más distante, mucho más grande que en Venezuela. Pero tú escribiste tu primer libro, se llamaba El manejo integral de la salud y el estrés. Ajá. Lo haces en 1995, cuando era muy poco conocido y poco se hablaba del sistema integral. La palabra holística era del New Age, era como de esas, los hippies y de esas personas orientales, yogis, alternativas que bueno, que no eran, no estaban fundamentados por la ciencia. Hoy en día, eso es un gran avance que de verdad somos protagonistas de este cambio. El mundo entero se está dando cuenta que somos cuerpo, mente y espíritu, de verdad, y que tenemos que tratarlo como un todo. En ese primer libro, ¿cómo fue recibido ese primer libro y qué te motivó a escribir? Bueno, ese primer libro lo manejamos como un audiolibro. Entonces yo lo ofrecía en aquellos comerciales que existían en la madrugada por televisión. Hicimos un video, esos infocomerciales que duraban como 2 minutos o 3 minutos Y a veces hasta 10. y a veces hasta 10. Y así fue como comenzamos. Bueno, justamente me llevó a escribir ese libro la necesidad de no poderle estar repitiendo a mis pacientes, a todo el mundo, cada vez que venía a consulta, cómo debe alimentarse, cómo debe cuidarse, cómo desintoxicarse. Era un momento que ya tenía la lengua cansada y de repetir el mismo cuento. Entonces, bueno, en mi primer libro hice eso, pues resumí los elementos más importantes del manejo integral, que sería la desintoxicación, la nutrición, el manejo del estrés y las claves del mantenimiento. Hablé de eso, grabé un ejercicio de relajación, una visualización y una meditación y le di a la gente un material para que comenzara en el camino de la salud. Y ese fue, bueno, el comienzo de todo en esa época. Y en esa época fue cuando comenzó lo del estrés. La gente no lo entendía. Realmente, como tú dices, tenía que escribir o grabar un audiolibro. La gente no lo entendía, se ponía molesto con el médico porque yo vengo buscando aquí una pastillita mágica y tú me traes que el problema es el estrés. Y no me daba las herramientas para yo ver qué hacía con el estrés, porque es que nadie quiere estar estresado. Entonces, pero te clasificaban, te diagnosticaban el problema es el estrés y al final de cuentas no te ayudaba. Sí, la medicina básicamente, y aún todavía ocurre así, lo que hacemos es eliminar el síntoma, para si es gastritis, te dan entonces un antiácido o un inhibidor del ácido y luego un sedante. Entonces te bajan el sistema nervioso, te adaptan aquí, pero el estrés sigue afuera de ti, las demandas existen, los temores existen, tu mente sigue preocupada. Llega el momento en que entonces los síntomas de estrés, de adrenalina en tu cuerpo, se van a manifestar en otro lugar. Como ya en el estómago no se manifiesta porque están bloqueados con el antiácido, entonces se te manifiestan en el corazón, en los pulmones, como asma, como dificultad, como disnea, como taquicardia, como hipertensión. Entonces tendrías que tomarte otra pastilla para la tensión, otra para la arritmia cardíaca, y ahí empezamos a sumar pastillas y pastillas y pastillas. Y el estrés igualito, cada vez uno más deteriorado, hasta que llega el momento en que ninguna de esas pastillas logran contener el problema, porque en realidad nunca lo atendimos. Por eso es que el problema no es el problema. Bueno, me parece muy bien que caigamos en eso de que hiciste la radiografía de lo que pasa y cómo afecta una a la cosa, porque total, las pastillas de antiácido, o sea,
es lo peor que puedes hacer para tu sistema inmunológico y tu colon y todo eso. Es simplemente un pañito caliente. Pero aprovechando que entramos en este tema, danos rápidamente algunas herramientas para tranquilizar, para manejar el estrés. Mire, lo primero es de tomar conciencia de mí, de cómo me siento, porque el estrés es una manera como yo respondo ante una demanda del exterior, ante un peligro, ante algo que yo concibo como agresivo, que puede ser un reto, un desafío, un compromiso, para hablar de los estreses, vamos a decir, sociales y culturales. Lo primero es un ejercicio que les voy a invitar y que les voy a compartir, que tú lo vas a hacer junto conmigo. Vas a colocar tu mano izquierda en el medio de tu corazón. Te vas a sentar derechita. Asegurémonos que la correa no nos esté apretando, de manera que podamos inflar el abdomen y hacer respiraciones profundas. Este es un ejercicio que dura solo 1 minuto. En 1 minuto se controla primero la mente, porque ¿a quién estamos reaccionando? Estamos reaccionando a pensamientos que nos generan miedo. El pensamiento genera la emoción, pero con la respiración tú controlas la mente. Si controlas la mente, controlas los síntomas. Entonces, fíjate, ponte la mano en el corazón, pero un poquito más arriba, creo, más al centro. Ahí, ese es el corazón, ahí es donde está el corazón. Bueno, uno siempre piensa que está al lado izquierdo. Está en todo el medio. Lo que pasa es que está acostado para allá. Está acostado hacia un lado, pero está en todo el medio. Ok, entonces vamos a hacer una respiración lenta y profunda. Sintiendo tu mano, vas a inflar el abdomen lentamente. Sientes el calor de tu mano expandiéndose por todo el pecho. Sigues metiendo aire, se amplía el tórax, sigues metiendo aire y vamos a exhalar, tomando conciencia de que nos sentimos muy bien y de que ese calorcito en el pecho es agradable. Vamos a dar gracias a Dios, comenzando otra respiración lenta y profunda. Gracias a Dios por la vida, por la existencia, por todo lo que hay a nuestro alrededor para nuestro beneficio. Y exhalamos, tomando conciencia de que nos sentimos muy bien. Y ahora vamos a pensar en un ser querido que nos dice te amo con una sonrisa espectacular y con una gran efusividad mientras tomamos otra respiración lenta y profunda. Y exhalamos. Toma conciencia de cómo te sientes. Abre los ojos. Así hemos debido empezar. ¿Cómo te sientes? Bueno, me siento en armonía y en paz. ¿Cuánto tiempo necesité para recuperar mi equilibrio? 1 minuto. ¿Cuántas veces lo tengo que hacer al día? Tantas veces como tome conciencia que estoy estresado, que estoy angustiado, que estoy preocupado, que tengo rabia, que estoy triste, que tengo miedo. Cada vez que cualquiera de esas emociones desarmónicas que me roban energía estén presentes, yo tengo que hacerme consciente de que eso me afecta. Eso me roba energía. Entonces tengo que recuperar mi ecuanimidad, mi armonía, mi coherencia, cabeza, corazón, entrar en coherencia, en reconexión. Y con eso activo el sistema parasimpático y le bajo actividad al sistema del estrés, que es el simpático. En ese minuto, aunque no lo creamos, meditamos, practicamos la meditación. Prácticamente porque el ejercicio te obliga a tomar conciencia de lo que sientes y está justamente silenciando la mente. Primero te concentraste en la sensación del corazón, en agradecer, en imaginar un ser querido diciéndote te amo. No estabas en el pensamiento, en el rollo, en aquello, dejaste los pensamientos a un lado y justamente te concentraste en el sentir. Dejaste de estar pendiente del afuera y de los problemas que te entran a través de los 5 sentidos, porque también teníamos los ojos cerrados y estábamos concentrados en el cuerpo, en las sensaciones corporales. Entonces pudimos ir un poco más hacia adentro, hacia el mí, y salir un poco del afuera, entrar en mí. Y ahí empieza el control.
y el control. Luego ya uno empieza a darse cuenta y a ver las cosas distintas. Ese es el instrumento más efectivo para controlar el estrés. Y el estrés es uno de los enemigos para mantener la salud, ya lo hemos dicho, y por supuesto es uno de los enemigos para la longevidad sana. Y esto me lleva al tema que quiero conversar contigo y que en tus redes últimamente has estado conversando sobre qué hacer para mantenernos sanos, vitales, con energía, con entusiasmo, con salud, con proyectos, y hablas de un tema que se llama hormesis, que me encantaría que lo explicaras aquí. Sí, eso fíjate tú, entonces lo un poco contradictorio en relación a lo que acabo de decir. Hay un estrés crónico que nos desgasta. Entonces ese estrés genera una oxidación, hay un estrés oxidativo también. Y todo eso va alterando la capacidad energética de nuestras células. Ahora, en el pasado, en condiciones cuando éramos cazadores, durante más de 200.000 años nosotros fuimos cazadores. Si no matábamos a ningún animal, pasábamos una semana, 2 semanas, 3 semanas sin comer. Entonces, nuestro cuerpo se acostumbró a vivir con bajas calorías para poder sobrevivir al hambre. Encontraba cómo en ese momento reciclar sustancias dentro de mí mismo, comerme las células que nos sirven, comerme la grasa, comerme las células enfermas, para yo buscar energía y sobrevivir. Cuando había mucho frío, teníamos que comernos la grasa de aquí y de allá. Cuando había mucho calor, sudábamos. Bueno, lo cierto es que habían estreses que nos llevaron a aprender a vivir en condiciones extremas. Luego, cuando nos hicimos sedentarios, hace 10.000 años, y en los últimos, si se quiere, 100 años que vivimos en el mundo de las megaciudades, donde existe el consumismo de una cantidad de cosas que están en el supermercado y en tu nevera, bueno, comes a cualquier hora. Ya la gente no pasa periodos de ayuno. Cuando hay frío, pones la calefacción. Cuando hay calor, aire acondicionado. Actividad física casi no hacemos, a menos que uno intencional y conscientemente se exponga a esos estresores horméticos, porque esos estresores equivalen a nivel celular a lo que significa la resiliencia a nivel psicológico. La resiliencia significa la capacidad de fortalecernos ante las adversidades. Hay quienes ante las adversidades quedan destruidos y hay quienes las lograron vencer y superar y salen fortalecidos. Entonces hay personas resilientes y hay personas poco resilientes. El poco resiliente perece. Ahora, la buena noticia es que la resiliencia se desarrolla. Uno puede aprender a ser resiliente. Tienes que desarrollar dos habilidades: adaptabilidad, flexibilidad y, mejor dicho, resistencia y firmeza. De manera que hay ciertas situaciones que las resuelves combativamente y otras las resuelves sedando pacíficamente, bajando la cabeza, plegándote como el bambú cuando sopla el viento y luego regresa a su lugar. Si lo hago con la rigidez y el viento es más fuerte que la fuerza mía, me quiebra. Entonces, la resiliencia es esa capacidad para yo poder sobrevivir a situaciones extremas. Cuando yo empiezo a hacer el someter mi cuerpo a ciertos estresores de corta duración, de baja intensidad, pero de manera consuetudinaria, es decir, repetida, reiterativa, todos los días un poquito más, cada día me someto a un poquito más de intensidad. Es como un músculo. Empiezo a hacer peso con 4 libras. Luego dentro de una semana ya puedo cargar 6 libras. Luego cargo 8 libras. Luego cargo 10, luego cargo 15, luego cargo 20. Y mi músculo va creciendo y mi fortaleza se va haciendo cada vez mayor. Bueno, de esa misma forma nuestro organismo va fortaleciendo su capacidad para resistir los estreses bravos y extremos que pueden ocurrir en algún momento dado. Hemos elevado nuestra capacidad de resistencia y de adaptabilidad celular y se genera y se produce un gen del antienvejecimiento, el gen de la longevidad. De eso quiero hablar, pero quiero que estemos claros para que la gente
que nos escuchen entiendan bien el concepto de, se pronuncia hormesis, así con el acento, ¿no? No, hormesis. Hormesis, tengo entendido que así como el estrés crónico tiene un impacto negativo en la salud, los pequeños estresores, por un limitado tiempo, tienen un efecto positivo y de hecho creo que afecta la mitocondria haciendo pues que se produzca en energía vital, o sea, que la comida y el oxígeno se convierta en energía vital. Aumenta el número de las mitocondrias en la célula también. La mitocondria es la fuente de energía celular. Ante este estímulo, el cuerpo se ve en la necesidad de fabricar más mitocondrias y ser más efectivo en su funcionamiento. Hay una serie de beneficios a nivel celular. Hay unas sustancias llamadas sirtuinas. Las sirtuinas son las que son capaces de estimular al gen del antienvejecimiento. Son unas desacetilasas que justamente nos llevan a ir aumentando esa resistencia ante ciertos estímulos, como ya te dije. Uno es el ayuno, o sea, la restricción calórica. Dos, el frío. Tres, el calor. Cuatro, la actividad física, el ejercicio. Cinco, los microorganismos del ambiente con los que convivimos. Mientras más vivamos en relación con el ambiente, en el suelo, en la grama, en donde sea. El sol, el viento, la lluvia, todo eso que de pronto que lo sientas en tu cuerpo, ¿no? Como generalmente teníamos a los abuelitos, lo teníamos que no queríamos que se movieran, ¿no? Y a lo mejor por eso es que se terminaban muriendo. Y uno también. Sí, y a los niños los cuidábamos que no se pusieran en contacto con nada. Los protegíamos del frío, los protegemos del calor, los protegemos de todo. Hoy en día yo he visto algunos reportajes de países nórdicos como Finlandia, por allá, que a los niños los meten en la nieve de que están recién nacidos. Los dejan un rato tirado en la nieve. Los cubren de nieve un rato. Imagínate. Sí, sí, sí. Niños chiquiticos, pues, de un mes de nacido, 2 meses de nacido. Desde ya los ponen a vivir ese tipo de experiencia, por supuesto. ¿Cuánto? No sé, 1 minuto. Ya está. Pero ese estrés es suficiente para que el organismo empiece a responder y a reaccionar cada vez mejor ante un estímulo con el que él va a tener que convivir algún día en su vida mayor. Va a tener que vivir en el frío y tiene que desarrollar habilidades para estar en el frío. Momento de hacer una pausa para hablarles de Marta Viera Dermatology, mi dermatóloga, la persona a quien le confío el cuidado de mi piel y mi rostro. Y no saben lo picky que puedo ser con todo eso. Pero es que ella, además de ser súper estudiosa, tener muchos años de experiencia y mantenerse actualizada siempre, lo que más le importa es que tu belleza y juventud se vea natural. Y si tú eres como yo, te quiero contar que Marta Viera cuenta con un tratamiento de última generación que se llama Fotona 4D, con el que consigues un efecto de lifting, tensado y volumen sin necesidad de filler, ya que repara la piel desde adentro y consigue llegar a capas más profundas para estimular en mayor grado la producción de colágeno, consiguiendo así un rejuvenecimiento y brillo inmediato, perfecto para mejorar la papada y subir los pómulos. Un dato, durante el mes de mayo vamos a tener un 15% de descuento, así que no pierdas tiempo. Llama al 305-239-5585 para hacer tu cita o pasa por Marta Viera Dermatology, que está convenientemente ubicado en Lejeune Road de Coral Gable. Solamente mencionas mi nombre o 50 y pa'lante. Ok, entonces la idea, si queremos, digamos, mantenernos sanos y con mucha energía, debemos utilizar pequeños estresores en nuestra vida diaria para promover ese gen antienvejecimiento, que ya vamos a que me explique cómo sale, porque no conozco bien de ese gen. Y las prácticas serían, por ejemplo, la ducha fría, helada, meterte lo que está de moda ahorita, meterte en el frío, pero claro, con tus técnicas de respiración, como Wim Hof y todo eso,
también el calor, hacer los ejercicios de interval. Podía ser, digamos, porque no es lo mismo hacer pilates, yo hago pilates, que hacer ejercicios de alta intensidad en intervalos interrumpidos. Sí, esos son los HIIT, el HIIT, High Intensity Interval Training, los entrenamientos de alta intensidad por intervalos. Esas son técnicas que nos hacen ir por minutos a una condición extrema anaeróbica. A la hipoxia es otra. Justamente la condición anaeróbica hace que en ese momento haya un déficit de oxígeno en la célula y el cuerpo entonces se va por la vía anaeróbica a producir energía. ¿Y cómo practicamos eso? Una de las maneras es haciendo respiraciones profundas, aguantando la respiración y aguantando hasta que ya te falta el aire, o exhalando todo el aire, y cuando te quedas sin aire, aguantar la respiración sin aire. O cuando estás haciendo ejercicio, haces un ejercicio, vamos a decir, a la frecuencia cardíaca de entrenamiento aeróbica, que es el 80%. O sea, cuando ya tú estás en tu peso ideal y estás en buenas condiciones, uno debería entrenar entre 70 y 80% del máximo de nuestra frecuencia cardíaca. Pero en ciertas circunstancias yo puedo llegar por 2 o 3 minutos, subir al 100% de mi frecuencia cardíaca, lo cual significa llegar al máximo de lo que doy, que solo puedo estar un minutico a dos, porque estoy tan apurado que casi ni puedo respirar, me falta el aire. En ese momento estoy generando una condición anaeróbica, donde está ocurriendo también hipoxia. Entonces no solamente el entrenamiento muscular, sino también la hipoxia, en el caso del ejercicio del HIIT. Y de los sprint que corren los corredores. Ellos están corriendo, y de golpe pegan una carrera más rápido y vuelven a correr normal, y de golpe pegan otra carrera más rápido. Eso se llaman sprint. Esos sprint aumentan la resistencia muscular, pero también están generando el efecto hormético deseado. Y el pasar hambre también. Uno se acostumbraba a no pasar hambre. Uno le dijeron que uno no podía pasar hambre. El estímulo de lo que llamamos ahora el ayuno intermitente, que yo lo vengo hablando hace 40 años, desde hace 35 escribí mis libros sobre la temática del ayuno. Es que bueno, fuiste visionario, avanzado para tu época. ¿Sabes que eso pasa? Sí. Eso pasa, le ha pasado a muchos. Totalmente. Todo eso estaba ya conocido y estudiado, pero se puso de moda ahora, porque ahora tenemos otros conocimientos producto de los científicos que descubrieron que cuando estás en condiciones de ese tipo se produce autofagia. Y la autofagia es lo que permite que te comas a las células muertas, las células enfermas, las células senescentes, las células cancerosas. Entonces eso se sabe desde el 2017, ganó un premio Nobel un japonés que descubrió el mecanismo de cómo eso ocurría. Y ahora, mira qué tal, ahora qué interesante. Ya sabemos cómo ocurre, aunque ya lo sabíamos. Desde hace 60, 70 años habían clínicas en Europa, la Buchinger, donde hacían ayunos de 21 días y la gente iba una vez al año, 21 días, con el criterio de salud y rejuvenecimiento. Todos los años se tiraba un ayuno de 21 días. Desde los años 40, 50, hace rato. Sí, bueno, Walter Longo tiene su libro sobre la dieta de la longevidad y hasta tiene unos kits para hacer un ayuno que simulan el ayuno de 5 días. Quería preguntar qué otra técnica y sobre todo, últimamente es que yo he estado escuchando, pues tú me imagino que hace muchos años, esas bondades, las bondades de estresar el cuerpo en mínimos o en determinados momentos para producir más energía, producir células buenas. ¿Tú piensas que eso debe hacerse por tu cuenta o guiado por alguien? Porque son situaciones un poquito extremas en casos, ¿no? Bueno, por ejemplo, si vas a hacer inmersión en hielo, requieres que alguien te enseñe cómo respirar, cómo prepararte para hacerlo. Porque para que Wim Hof lo hiciera, estuvo con los tibetanos practicando y haciendo cosas y de luego él le dio otra utilidad, le dio el queso a la tostada y decidió usar el queso para comer cachapa. Él cambió la historia si tú quieres, ¿no? Pero le encontró el uso. Sí se necesitan para algunas cosas ese tipo de cuidado. El ejercicio, tú tienes que hacer ejercicio gradualmente. Si nunca has hecho ejercicio, tienes que empezar muy poquito a poquito. Si tienes sobrepeso, tienes que estar con en un 50% de la frecuencia cardíaca. Definitivamente que para hacer algo que uno no sabe,
necesita alguien que te guíe, que te oriente en todo sentido. Ahora, cualquier persona puede darse un baño de agua caliente en su casa y al terminar de bañarse pasar agua fría y quedarse 3, 4, 5 minutos en el agua fría. Y ahí tú estás logrando ese choque térmico. Y si quieres, lo pasas otra vez para caliente si tienes tiempo y lo pasas otra vez para fría y estás haciendo un estímulo sencillo. Quitarte una comida al día o hasta dos te permite un ayuno de 12 a 16, 18 horas que ya activa mecanismos de autofagia y que forma parte de lo que puedes irte cuidando poco a poco. Si eres más aventurero, puedes comer una sola vez al día, algún día a la semana. Ya ayunos de más de un día no se lo recomiendo a nadie, a menos que sea bajo supervisión médica con algún propósito muy particularmente claro y definido. El ejercicio, como te digo, empezarlo a hacer poco a poco y llegar en algún momento por minutos a uno de esos momentos en los que estás exigiendo y sientes que te falta un poco el aire, pero luego bajas a una condición de reposo. No puedes pasar más de 2 minutos en esa condición de exigencia y por supuesto no lo puedes hacer al principio, porque al principio todo nos cuesta. Hay que esperar por lo menos 15 días, un mes, de que ya tu organismo haya empezado a responder a la actividad física y empecemos a irnos adaptando. Todo es así, poquito a poquito. Igual que el sol. No me puedo tirar en el sol media hora porque lo que hago es quemarme. Ahora, si yo me acuesto hoy 10 minutos en un horario de sol que no sea el de las 10:30 hasta las 3 de la tarde, sino el que es antes de las 10:30 y el que es después de las 3:30, 4, ok, yo puedo estar 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, porque voy a ir subiendo poco a poco, el cuerpo va a ir segregando melatonina, voy a irme protegiendo, pero va a ir ocurriendo ese efecto donde el organismo se ve en la necesidad de adaptarse también a ese estímulo y ese es otro estímulo. Y así todas las cosas las podemos ir haciendo poco a poco. Y eso es lo que ahorita está en tendencia, digamos, para mantener la salud y el bienestar de las personas. Cuéntame, ¿cómo descubrieron ese gen del antienvejecimiento? ¿Dónde está? ¿Cómo es? No, explica, cuéntame un poco más. Así como ese gen, hay muchos genes que están relacionados con la enfermedad y genes relacionados con la salud. Hay gen de la diabetes que se activó en alguien por alguna razón y hay un gen de la no diabetes, de la respuesta saludable. Eso todo obedece a la epigenética. La epigenética es la rama de la genética que estudia las influencias que tiene el ambiente en la modificación de los genes. Y de allí surgen los genes. En la medida que uno se adapta al medio exterior, adquiere facultades para sobrevivir en ese medio. Por ejemplo, si yo tengo unas cucarachas y mando unas cucarachas para el Polo Norte y otras para el desierto de Sahara, las del Polo Norte, algunas de ellas lograrán salirle pelos y los nietos saldrán con pelos y serán peludas. Y las del desierto de Sahara, algunas sobrevivirán y se harán pelonas y las nietos serán pelones. Entonces, cada una desarrolló un gen que le permitió adaptarse a su realidad. Si además una de ellas le toca adaptarse a mucha agua y la otra se tiene que adaptar a mucha sequía, bueno, ese es otro gen que va a desarrollar para necesitar menos agua y el otro para necesitar más agua. Así es como surgieron todas las facultades y habilidades y por eso la muerte de especies debido a la erosión genética que genera la crisis ambiental planetaria, que hace que se pierdan entre 40 y 400 especies diarias, muchas de las cuales ni siquiera las hemos llegado a conocer por la ciencia. Estamos perdiendo especies que desarrollaron genes particulares únicos. Alguno de esos genes a lo mejor es la cura del cáncer, otro gen es la cura de la, no sé, de la miopía. O sea, hay tantas cosas que son un gen que sirve para algo. Bueno, esos genes uno mismo los puede desarrollar y fabricar, activar los genes de la salud y desactivar los genes de la enfermedad. Hay conductas asociadas al estilo de vida como la mala alimentación, la falta de ejercicio, el descuido, el fumar, los cigarrillos, los tóxicos. Todas esas cosas desarrollan genes asociados con enfermedades. Y si haces lo contrario, buena respiración, alimentación sana, ejercicio, antioxidantes en tu dieta,
etcétera, etcétera, se activan los genes de la salud. Entonces, ¿cómo se puede sanar a alguien que tenga diabetes tipo 2, por ejemplo? Bueno, sí, ya esa es una diabetes que el tipo la tiene y puede ser que la tendencia la hereden tus hijos. Y mi abuelo tenía diabetes tipo 2, mi papá también tenía diabetes tipo 2, yo también tengo la tendencia y mi hijo también la va a tener. Pero si yo soy el que hace ejercicio, yo soy el que me cuido, no solamente es la diabetes, es que tengo el mismo hábito de mi papá de que le encantaba el dulce. Tengo el mismo hábito de mi papá de que no hacía ejercicio y como harina y me caigo a palo. Claro, papito, te va a desarrollarse también en ti. Ah, pero si yo tengo otra cultura y me trato de una forma diferente, no solamente puedo sanar yo, sino que puedo transmitirle a mi descendencia una cultura distinta, una nueva manera de reaccionar, al menos distinta a la de mis padres, porque esos genes están en mí o los puedo fabricar. Ajá, y en el caso del gen que tú le tienes nombre y todo, SIRT, SIRT1 del antivejecimiento y las sirtuinas, allí cómo entran ahí en este juego de la epigenética. Bueno, las sirtuinas son 7 sirtuinas, algunas de ellas, en especial la 1, producen el gen del antienvejecimiento. Todas están asociadas con mecanismos que contribuyen a lograr eso, prolongar la vida. Hay una serie de mecanismos en la célula que estamos identificando que son vitales para prolongar la supervivencia. Una de ellas está relacionada con la longitud de los telómeros. Los telómeros son la parte más distal del cromosoma que se van acortando en la medida que cada vez que una célula se divide, ella va perdiendo la capacidad de dividirse. Después de 70, 80 divisiones, ya no se divide más. La célula se convierte en célula senescente, una célula que se niega a morir. Debería morirse, pero se niega a morir. Se hace inflamatoria y empieza a inflamar los tejidos vecinos y puede llegar a convertirse en célula cancerosa. Entonces, bueno, hay distintas maneras que estamos hoy estudiando para prolongar que los telómeros se vuelvan a regenerar, porque la célula cancerosa que aprendió a no morirse, ella es capaz de regenerar los telómeros. Entonces son células inmortales, las células cancerosas. Entonces, el estudio de todo esto forma parte de cómo hoy en día, a nivel de la genética, estamos estudiando de cómo matar a las células cancerosas que ya tienen activado un gen de la inmortalidad, ni siquiera del envejecimiento, sino el de la inmortalidad, cómo matárselo a ellas, cómo activarlos en otras, y por ahí está estudiando hoy en día la biología, genética y todo esto. Y bueno, y entre las cosas más recientes están todo el conocimiento que tenemos de cómo algunos alimentos contribuyen a activar las sirtuinas, cómo estos estímulos horméticos producen las sirtuinas en el organismo, en las células, y cómo debemos empezar a nosotros a someternos voluntariamente a este estímulo. Fíjate una cosa, es importante que sepamos que si yo hago una inmersión en hielo hoy, o hice un ayuno hoy, el efecto de ese ayuno y de esa inmersión en hielo no dura más de 30 horas. Digamos que dura 24 horas. Así que todos los días yo tengo que someterme a un estímulo hormético o a más de uno. Entonces hoy, por ejemplo, hago una sola comida, pero hice una clase de aeróbico y me tomé una bebida hormética. Hay bebidas producto de sustancias que podemos tomarla en infusiones que tienen polifenoles. Son antioxidantes. Todos los antioxidantes son vitales. Cada color de un vegetal o de una fruta corresponde a un tipo de antioxidante. Por ejemplo, el licopeno es el que le da el color rojo al tomate, al pimentón. Bueno, ese es el antioxidante de la próstata, del útero de la mujer. El verde, tiene sulforafenos. Ese es el antioxidante que protege a los pulmones. Y así cada color tiene un antioxidante muy particular. Hay unos polifenoles, unas familias de polifenoles que están presentes en la cúrcuma, curcumina, en el café, en la teobromina del cacao, en la canela, en el vino, el resveratrol. Total, hay sustancias que tú las puedes preparar en una bebida hormética perfectamente. Hierves un palito de cúrcuma con un poquito de té verde, con un poquito de café, con un poquito de cúrcuma
Le puedes poner hasta un poquito de jengibre, luego le pones algún edulcorante natural como la stevia, al natural preferiblemente, y luego le puedes poner un poquito de limón o flor de Jamaica, y ahí tienes una bebida hermética fría o caliente que activa las sirtuinas. La puedes tomar 1, 2 o 3 veces al día. Si yo activo las sirtuinas, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en nuestro organismo? Activan el gen del antienvejecimiento. A eso quería llegar. Ahí es a donde vamos. Entonces, unas cosas activan y otras cosas estimulan. Mientras unas se permiten que se creen, unas fabrican las sirtuinas y otras las activan. Por ejemplo, estas sirtuinas, fíjate, hay una coenzima necesaria para que las sirtuinas se activen y es el NAD, el NADH plus o más, la nicotinamida. La nicotinamida se está publicitando mucho en los últimos años. En este último año ya tiene más de 2 años que la gente está comprando nicotinamida tratando de conseguir el NADH porque él es la coenzima que ayuda a activar a las sirtuinas. Sirtuinas dependientes del NAD. O sea que además de la sirtuina tiene que haber NAD. El NAD es la vitamina B6, creo, si no me equivoco. Piridoxina, no, la niacina, B3. Y ahorita están vendiendo las están vendiendo así solas, esas cápsulas de nada, ¿sí las recomiendas? Bueno, el NAD, como te digo, es una vitamina, sobre todo la nicotinamida. Compren la nicotinamida, porque de la otra son muchísimo más caras. El cuerpo convierte la nicotinamida en NAD. El cuerpo tiene la capacidad de convertirlo en NAD. Entonces no hace falta que te lo tomes como NAD, sino en forma de vitamina. Y el cuerpo lo hace el resto. Pero sí, empezarlo a incluir en tu dieta. Y así nos empezamos a dar cuenta que hay tantas sustancias que ahora uno debe entonces comer conscientemente en función de que haya aceite de oliva. El aceite de oliva también tiene sustancias estimulantes de estos procesos antienvejecimiento, antisenescentes. Se les llama senolíticos o senostáticos, sustancias que contrarrestan el envejecimiento celular, senolíticos y senostáticos. Y los están fabricando ya en medicinas. Entonces ya la farmacológica, las industrias farmacéuticas están empezando a fabricar sustancias específicamente antienvejecimiento, sinostáticos y senolíticos, pero que están en la naturaleza. Entonces, dentro de las cosas que yo te acabo de decir, no necesitamos estar comprando esas pastillas si uno es de los que se cuida. Porque vamos a caer en lo mismo de siempre. El tipo que para no envejecer lo que hago es tomarme una pastilla en vez de hacer ejercicio, en vez de alimentarme sano y en vez de no sé qué, lo que hago es tomarme otra pastilla más. Además de que me tomo la tensión, la otra, también ahora me va a tomar la del envejecimiento. No, pero son suplementos que de vez en cuando siempre son buenos utilizarlos. Me refiero a los senolíticos y senostáticos que están fabricando hoy las farmacéuticas, que van a caer en lo mismo, pues es una medicina que la vas a tomar para contrarrestar algo que tú mismo te lo estás fabricando por falta de cuidado personal. Sí, tú sabes que yo estuve en un también evento de longevidad aquí en West Palm Beach y hablaron del NAD y no la pronuncio bien, no me la sé completa la que me acabas de decir, la nicotinamina, Nicotinamida. tinamida. Hablaron mucho de esos dos suplementos y te quería aprovechar que estamos conversando sobre esto para la salud del cerebro. La salud del cerebro. ¿Qué podemos hacer? Porque como estábamos hablando, no solamente que te sientas con tu cuerpo con energías, sin enfermedades, con buena movilidad, sino que también tenemos que tener una mente activa y funcionando. ¿Qué nos puedes recomendar para eso? Bueno, la salud del cerebro es la misma salud de cualquier célula de tu cuerpo. Es una célula más. Es un tipo de tejido igual que requiere los nutrientes, que requiere el oxígeno, que requiere no estar intoxicado. Entonces, en la medida en que tú realmente te cuides, o sea, el daño que produce, por ejemplo, el azúcar, produciendo inflamación en algún lugar, también puede estar asociado al Alzheimer y a un proceso inflamatorio que está generando una sustancia, unos cuerpos amiloideos en el cerebro
entonces genera, llamémoslo Alzheimer. Pero en el fondo es el mismo estilo de vida. Es ese mismo estilo de vida deteriorante en el que no nos hemos sabido cuidar. Entonces, sí, sin duda que también hace falta hacer un uso adecuado de tu inteligencia, siempre mantenerte con retos. El ejercicio de la mente, ¿cuál sería? El estar dispuesto a aprender, a modificar tus conductas, a adquirir nuevos conocimientos, a manejar ambos hemisferios, a trabajar la mano izquierda, a trabajar la mano derecha, caminar no solo para adelante, caminar para atrás, hacer cosas que nos pueden resultar difíciles, que obligan al cuerpo a intentar aprender algo distinto, aprender a escribir con la mano contraria a la que escribe, a empezar a hacer cosas con los dos hemisferios. Todas esas cosas son ejercicios para el cerebro. Y volvemos a los pequeños estresantes, porque al final de cuentas todo lo que tú me estás diciendo, aprender a cepillarse los dientes con la mano izquierda, caminar hacia atrás, estresa en pequeñas cantidades, que al final volvemos otra vez a todo, ¿no? Volvemos otra vez al inicio. Hacer algo que me requiere un poquito de exigencia, un poquito de adaptación, un poquito de más fortaleza, o sea, al exigirme un poquito más, a salir de la comodidad. Lo peor es la comodidad. Sí, el apoltronamiento, el enchinchorramiento, como decía el presidente Betancourt, enchinchorrado y empantuflado. No, eso es lo peor que puede haber para una sana longevidad, una longevidad feliz. Eso de tenerte así como en la mecedora, como muñequito de torta, como decimos en Venezuela. Tu último libro, el que acabas de bautizar, creo que fue esta semana, el día del eclipse. Sí, sí, sí. Exactamente. Se llama El problema no es el problema. Cuéntanos un poquito de este libro que está calientico todavía. El problema no es el problema porque sanar es posible, pero cuando enfocas el verdadero problema. Y el problema es multicausal. Lo que yo enfoco como problema son los síntomas, la manifestación, lo que me genera a mí una dificultad. Por ejemplo, un dolor de cabeza. Ese es el problema, me tomo una pastilla y esa es la solución. No, el problema no es el dolor de cabeza. El problema es por qué me duele la cabeza. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué clase de nivel de tensión estoy viviendo? ¿Qué clase de desarmonía estoy viviendo? Que algo tan anormal como que me duela la cabeza ocurra. Entonces, si eso está ocurriendo, estoy sometiendo mi organismo a algo que lo está afectando y yo no estoy identificando la causa. ¿Para qué se presenta el dolor? Para que sea una señal de alarma que te prende un bombillito que te dice, hey, cuidado, cuidado, algo pasa, revisa. Pero ¿qué hacemos nosotros? Nos tomamos una pastilla que es como quitamos el bombillo, le quitamos el fusible y se fue el bombillo. El bombillo del aceite del carro, que te dice que el carro le falta aceite. En vez de, para no ver la lucecita roja, quitas el fusible y a los 10 kilómetros se te fundió el carro. Ajá. El problemita no era la luz, el problemita era echarle aceite. Le falta aceite, échale aceite, no quites el bombillo. Bueno, entonces nuestras medicinas y el enfoque en la enfermedad ha hecho que desde esa visión de que no tenemos por qué exponerlo a nada desagradable si tú tienes una pastilla para el dolor de barriga, pero ¿por qué tengo que aguantar tal si hay una pastilla para la diarrea? Pero si hay una pastilla para el estreñimiento, si hay una pastilla para todo. Entonces, ya yo no me preocupo por qué fue lo que comí que me produjo diarrea, sino que permito que la diarrea, o sea, que lo que debió haber salido de mi cuerpo, se quede adentro porque me tomé un antidiarreico y lo que hago es intoxicarme más. Entonces, en vez de utilizar el mecanismo, hidratarme bien, pero permitir la diarrea para que mi cuerpo se desintoxique y el verdadero peligro, que es el tóxico que entró a mi estómago, salga, pues yo entonces creo un problema mayor. Estoy guardando tóxicos que me van a crear un problema mañana. Entonces, bueno, la experiencia mía de los últimos 35 años en el Centro de Sanación de la Hacienda de la Concepción me llevó a estudiar las causas, a modificar los estilos de vida y las causas de las enfermedades y a empezar a ver que habían patologías que se consideran incurables que han sanado. Empecé sanando artritis, adicciones. Lo cierto es que gracias a toda esta experiencia hemos llegado a la conclusión de que sanar es posible
y tengo cantidad de pacientes que se han convertido hoy en día en mentores de salud, que le pueden mostrar el camino de la sanación a otro que tenga el problema. Hoy si me llega un paciente con artritis, yo no tengo que convencerlo de nada, lo pongo en comunicación con uno de mis mentores que además se han capacitado como coach de salud, y esa persona es la que le va a mostrar el camino de cómo llegar a la salud. ¿Cómo lo logró ella en un año, año y medio? Porque no creas que lo vas a lograr en 15 días. Un año, año y medio para llegar a estar totalmente sana. Bueno, yo tardé muchos años en estar seguro que esa persona que se sanó en el año 96, 97, 98, aparentemente estaba sana, pero yo no sabía si dentro de un año o 2 años se iba a volver a enfermar. Bueno, lo cierto es que ya en el año 2023, ya yo sé que esa muchacha que se sanó allá, más nunca volvió a sufrir de artritis, porque generó los cambios necesarios, corrigió las fallas que estaba cometiendo, entendió psicológicamente qué cosas tenía que aprender gracias a la artritis, descubrió el mensaje, lo interiorizó y ya ese problema no lo tiene. Puede que tenga otro nuevo, otro error que esté cometiendo ahora que le genere otra enfermedad, pero artritis ya no la va a tener. Bueno, este es el primer libro que yo escribo hablando de eso, contando cómo uno se enferma y cómo uno se sana. Es el primer libro donde muestro a mis pacientes, cuento los testimoniales a través de códigos QR, baja página donde se encuentran los testimoniales de los pacientes en video. Es un libro interactivo, tiene esa versatilidad y tiene la virtud de que es la primera vez que estoy dándome a conocer al mundo, porque mis libros anteriores los escribí para mis pacientes. Son los libros donde más bien te enseño la tecnología. Es un libro de cómo meditar, es un libro de cómo hacer ejercicio, cómo desintoxicarte, cómo alimentarte sano. Esos son libros para el que ya quiere sanarse. El que está en el camino de sanación. Pero el que no sabe que sanar es posible, para él es este libro, que es la inmensa mayoría de la humanidad. Claro, claro que sí. Y que gracias a Dios y gracias también a las redes sociales, hoy en día tenemos un poquito más de conciencia. Con todos sus bemoles, de pronto tú dirás, las redes sociales contaminan, pero han abierto el conocimiento a personas que no, si no hubiera sido por ellas, nunca entenderías que hay que escuchar al cuerpo, que es el mensaje número uno. Escuchar al cuerpo, no lo ocultes, no lo tapes, no lo borres, no apagues el bombillo, como decías tú, sino escucha lo que te está tratando que decirte, tiene algo que decirte. Y de allí, cuando tú lo escuchas, empieza el proceso de sanación. Bueno, muchísimas gracias, Efraín. Por aquí pudiera hablar muchísimo contigo. Me gustaría que los últimos tips así que tú le puedes decir a alguien de toda esta gente de 50 y para adelante que quiere vivir una vida plena, intensa y disfrutar al máximo la segunda mitad de su vida. ¿Cuáles serían esas 3 cositas que le quisieras decir? La primera es que, además de que ya les dije que sanar es posible, no importa qué tan avanzado esté tu proceso, si tú quieres sanar, nunca es tarde. Lo que sí que no esperes a estar ya desahuciado, ¿eh? Porque muchos llegan desahuciados aquí y bueno, con los desahuciados no tengo tanto éxito. Algunos he logrado revertirlo, pero hay otros que ya están más de allá que de acá. Entonces, cuanto antes mejor te convenzas de que hay una posibilidad diferente a tener que seguir tomando pastillas para el resto de mi vida y que busquemos lugares como la Hacienda de la Concepción, que existe en Venezuela, en el estado Carabobo, donde nosotros nos dedicamos a sanar y se necesita el tiempo de, no sé, 15 días, 21 días, un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, un año, lo que cada quien requiera de acuerdo a la magnitud de la problemática para ayudarlo a regresar al lugar de la sanación. Trabajamos online también, trabajamos a distancia. Tenemos una cuenta de Instagram, drhoffman.holistic, Dr. Hoffman, F y N.holistic. También tenemos la Hacienda de la Concepción, @Hacienda de la Concepción. Está mi canal de YouTube con más de 60 videos sobre todas las charlas que yo he dado, sobre todos los temas más importantes, totalmente gratuito en YouTube. Lo puedes descargar, Dr. Efraín Hoffman. En Facebook también. Tengo las páginas de Hacienda, la página del doctor, una academia que si desean capacitarse y formarse como médico holístico, como psicólogo, odontólogo holístico, terapeutas en adicciones, en distintos
especialidades vinculadas con la terapia holística, coach de salud, promotores de salud. Eso es posible de manera online. Es una academia desde el año 2017. Tenemos 7 años ya formando profesionales en todo el mundo. Tenemos una red de sanadores que nos ayudan y que nos asisten en cualquier lugar del mundo. Entonces, todo eso es accesible a través de mi net, de mi grupo. Y entonces, más nada, ahora es que viene lo mejor, como que dice, lo mejor está por venir, porque ahorita tenemos experiencia, tenemos conocimiento, tenemos un poquito más de real que cuando estábamos jóvenes. Ahora lo que nos falta es cuidar la salud, porque sin ella todo vale nada. Mil gracias, el doctor Efraín Hoffman aquí. Gracias por estar aquí con nosotros en 50 y Palante. Si te gustó el episodio, por favor, colócame 5 estrellitas. Pero como mejor me puedes ayudar es compartiéndolo. Cuéntale a alguien que te gustó. Compártelo en tu chat de WhatsApp o en tus redes. Ayúdame a que cada vez seamos más las mujeres maduras, informadas y empoderadas que no dejan que la edad las detenga.